Bueno, estamos con el Intendente Municipal, gracias por recibirnos. Hoy una presentación muy linda, ¿no? Muy grato para los sentimientos de los totorenses. Buenas tardes y gracias a ustedes por acercarse hasta el centro y acompañarnos. La verdad que esto es un tesoro. Para nosotros un libro, la verdad que siempre ha sido una actividad que hemos acompañado, que hemos incentivado. Y en este caso, bueno, estamos un poco jugando de local porque las hermanas han confiado en la municipalidad la publicación de este libro, así que la verdad que doblemente orgullosos de poder hacerlo. Y como hablábamos el otro día con Diego, esto creo que excede un poco más de la religión, ¿no? Totalmente, y creo que ha sido bueno también eso de que poder hacerlo desde la MUNI le ha dado esa imparcialidad, digamos, ¿no? Y esa cuestión de comunidad también que es necesario para esto. Esto es un testimonio histórico de Totoras, digamos, más allá de quién pertenece a la escuela, de quién cree o no, y aparte fue un hecho histórico, digamos, insoslayable, no es una cuestión que decir, bueno, la fe determinó tal cosa. Acá hubo el reclamo, digamos, de un médico que estaba desbordado, evidentemente, por una situación, y que fue a clamar a las puertas de una escuela. La escuela respondió, la congregación respondió, y bueno, desde allí vino este hecho histórico de concurrencia de las hermanas y la tragedia dentro de todo, si se quiere, de que bueno, murieron entregando la vida por cuidando a los demás, pero con este también agregado de que se terminó, digamos, la peste, o se terminaron los contagios por el momento de la entrega de ellas, ¿no? ¿Y por qué no soñar con la beatificación, no? Bueno, la verdad que para nosotros sería, para Totoras me refiero, sería un acontecimiento único. Lamentablemente no hay tanta facilidad, digamos, de esto. Yo me enteré después con las hermanas cuando me contaron que no es tan simple, no es tan fácil llegar a esto, porque bueno, se piden muchas cosas, muchos requisitos, que bueno, está bien, porque seguramente no se puede hacer tan simple, ¿no? Un trámite tan fácil de hacer, pero también poner trabas me parece que hasta resulta un poco injusto, porque bueno, estamos bregando tanto por los momentos, por los ejemplos y por todo lo demás, y acá los tenemos vivos y latentes, ¿no? El ejemplo, cómo se fue, no tan lejano a la historia, digamos, ¿no? Son 100 años, que sí, digamos, hay una distancia, pero yo el sábado tuve la suerte de acompañar una vez más a Elvira Cónsole de Scatolini, que celebró 101 años de vida. Yo sé que pensaba en esto, digo, no, por un lado presentamos un libro de la historia 100 años atrás, como diciendo, mira lo que pasó en 100 años. Y ella ya tenía un año, seguramente ya caminaba cuando pasó esto. Entonces, vivenciemos un poco el hoy, la historia, y yo creo que sería una cuestión, digamos, muy humana de beatificarlo, santificarlo, que son los pasos, ¿no? que se pueden dar dentro de la religión, y ojalá se pudiera concretar. No sé qué trámites están ahora actualmente haciéndose, sé que es difícil. Cuando uno habla de un historiador, piensa una persona grande, una persona con muchos años, y hoy acá nos encontramos con Diego Bocco, un muchacho joven, pero con muchas ganas, ¿no? Bueno, eso también es un agregado muy importante para nosotros, para Totoras, de que el hecho sea escrito también desde acá, ¿no? Que sea escrito por él mismo, por alguien que ha estado involucrado en la escuela, fue ahí a la escuela, pero bueno, está ejerciendo su profesión, digamos, y está incursionando en la historia, teniendo la posibilidad de gestar un libro que no es menor. Así que yo creo que es un acontecimiento por donde lo miremos, que cierra por todos lados. Y creo que esto ya terminando tu gestión, creo que esta es la frutillita del postre, ¿no? Bueno, la verdad que yo le había pedido a Diego y a las hermanas también que si se pudiera hacer en esta, porque la verdad que me gustaba, no por una cuestión de celos ni de nada, pero creo que era una cuestión de bueno, nosotros arrancamos publicando y acompañando a Carlos Drueta, lo hicimos con Amanda, después cuando publicó también versos, poemas, Gerardo cuando hizo la historia de la radio, ni hablar con Ana y Alberto que venían trabajando y pudimos hacer el tercer tomo. Entonces esta cuestión la verdad que a mí me gustaba, no lo voy a negar, me gustaba y gracias a Dios se pudo hacer. Es hermoso el día de hoy poder estar aquí, compartir con tanta gente linda, con la que compartimos tanto tiempo, experiencias, vida, y hoy venir a celebrar. Hoy estamos celebrando la vida de dos personas que estuvieron acá. Hoy decía en una reunión que tuvimos, respiraron este aire, pisaron este suelo y entregaron su vida por los hermanos que las necesitaban. ¿Y qué es la vida de hoy de la hermana Verónica?
Bueno, en este momento yo estoy acompañando las comunidades de las hermanas nuestras en Argentina y especialmente las dos comunidades educativas, San José, de acá de Totoras, y Guadalupe de Rosario, que hago desde la espiritualidad, desde el acompañamiento a los diferentes equipos que van animando la comunidad. Cuando a los chicos se les comenta y se les dice lo que pasó hace 100 años, ¿cómo se le explica sin poder emocionarse? No se puede hablar sin emocionarse. Y te comparto una cosa hermosa que me pasó estos días. En una de las comunidades, yo salía por una galería y salía una nena de sala de 5. Y me dice, ¿vos sos la hermana Guillermina? Digo, no, yo soy la hermana de la hermana Guillermina, no sabía qué decir. ¿Cómo están compenetrados de lo que estamos viviendo? Y cómo les llega a los chicos, a los más grandes. Y eso es hermoso. Creo que son referentes, si se quiere, ya de la ciudad de Totoras. Y esto más allá de lo religioso, creo que dieron su vida por el otro, ¿no? Por el otro. Eso es valioso, es muy importante, muy grande. Horacio en la presentación del libro también lo dice. Más allá de la fe, es una entrega tan humana, tan profunda, que nos muestra que es posible que nosotros también podemos hacer el bien como lo hicieron ellas. Y yo les decía al intendente que por qué no el día de mañana sean beatificadas, o es un trámite muy difícil. No, yo creo que no. Hoy con el Papa Francisco es más fácil, es más posible. Además, con todo este tiempo ya que hemos compartido el ejemplo de ellas, la vida de ellas, va a ser más fácil. Bueno, gracias y bueno, disfrute su estadía aquí en su segunda ciudad. Sí, la amo mucho a Totora, quiero mucho a la gente de Totora. Viví nada más que 5 años, pero cuando vine acá a asumir una dirección en ese momento, recibí mucho cariño, mucho apoyo de la gente. Y agradezco de corazón, le agradezco a Dios y agradezco a la gente de la ciudad, que es así abierta, generosa, que sabe compartir cada día. Uno de los secretos de la vida es que lo que realmente vale la pena es aquello que hacemos por los demás. No puede haber mayor regalo que dar el tiempo y la energía para ayudar sin esperar nada a cambio. Sean todos bienvenidos a la presentación del libro titulado María Javier y Guillermina, mi hermana María Javier y Guillermina, hermanas franciscanas de Calais, obra y entrega durante la epidemia de peste bubónica en Santa Teresa y la región, del autor Diego Bocco. Se encuentran presentes esta noche el intendente municipal Horacio Carnevali, la ministra general de las hermanas franciscanas misioneras de Nuestra Señora, hermana Olga Elizanú, la ministra provincial, hermana Verónica Rede, y demás religiosas integrantes de la congregación. Autoridades de los colegios de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Rosario y del Colegio San José de nuestra ciudad, docentes, exdocentes, representantes de instituciones locales, familiares, amigos, público en general. Bueno, hoy es una tarde muy especial para todos los que formamos parte de la comunidad de Totoras, especialmente de la comunidad educativa del Colegio San José. Este reconocimiento que empezamos hace un año atrás, hoy empieza a llegar a su fin, pero no es un fin que termina en este mismo momento, sino que es algo que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas. Y esto que pensamos recordar, también se pensó en dejarlo escrito en páginas. Y así fue como, convocado por las hermanas, el profesor Diego Bocco decidió en forma indiscutible
y sin ninguna objeción, poner en páginas la historia de la entrega de las hermanas María Javiera y Guillermina. Por eso hoy nos encontramos aquí presentes para hacer la presentación oficial de esta obra que quedará por siempre en la historia de nuestra localidad y de nuestro colegio. Voy a dar la palabra al intendente municipal para que en nombre de toda la comunidad de Totoras exprese sus pensamientos, un mensaje para todos los que estamos hoy presentes en este momento tan importante para toda la comunidad, para toda la ciudad de Totoras. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. La verdad que es un gusto poder participar de este acto y darle la bienvenida a todos, especialmente a las hermanas, que hace tiempo que no venían a Totoras, que es un gusto recibirlas también acá y con este acontecimiento que estamos celebrando. Les quiero agradecer también a todas las personas que se han acercado, como decía Marcela recién, personas que han estado vinculados con la escuela, pero también que hacen el quehacer de Totoras hoy, porque eso creo que es lo importante también, ¿no? Acercar las fechas y los tiempos para que celebremos de alguna manera recordando. Para nosotros es un acontecimiento especial siempre presentar un libro, porque a veces estamos acostumbrados que medimos los éxitos de las gestiones por lo que se ve o por lo que se puede disfrutar como obra pública, y para el administrador, digamos, de una comunidad es tan importante una obra de cemento o de ladrillo como una obra de papel cuando hay escrito también un testimonio histórico. Lo hicimos con otros autores, con personas que han estado también vinculadas al quehacer histórico local, así que fue un gusto acompañar en esta oportunidad un tema tan sensible, tan importante de la historia, y con un plus también que tiene que ver con un autor local del libro, como es Diego, a quien lo vamos a reconocer también porque se animó a esta gesta que es la de hacer nacer un libro, que no es una tarea menor. Por eso después le voy a hacer entrega de un decreto que testimonia desde la municipalidad el reconocimiento por esta presentación y por su obra. Y también agradecerle a las hermanas que han confiado en la municipalidad para hacer esta publicación, porque es un hecho que si bien tuvo que ver con la historia, lógicamente tiene que ver también con la congregación y con su historia propia, pero la han abierto de tal manera que han hecho posible que hoy sea un acontecimiento histórico totorense. Así que les agradezco también a todas las hermanas que hayan confiado en nosotros para esta publicación. Y brevemente referirme al hecho, digamos, o a la cuestión histórica de la entrega de las hermanas. Yo creo que es muy bueno testimoniarlo en palabras y en hojas de papel para que quede este acontecimiento perpetrado toda la vida de Totoras. Pero creo que no seríamos completamente leales si no aprovechamos este acontecimiento como un llamado de la historia, un grito de la historia, para que revivamos de alguna manera lo que fue la entrega. No hay mayor amor que entregar la vida, eso lo sabemos todos, y bueno, no todos estamos a lo mejor en las condiciones de lograrlo, pero cuántas pequeñas entregas estamos llamados a hacer cada uno de nosotros con un enfermo, con una persona que está pasando un mal momento, con una persona que ha quedado sin trabajo o que sinceramente ha tenido un problema a lo mejor que nos parece menor, pero qué importante es serle oído o serle espalda o serle el silencio al lado para escuchar, y es también una forma de entrega. Así que yo creo que lo válido de este acontecimiento sería que lo vivamos como un hoy, como una historia, pero presente, traída hoy a esta situación no fácil que estamos viviendo en el mundo, especialmente los argentinos, con una inestabilidad que parece ya histórica y parece normal, pero este tiene que ser un testimonio, el de las hermanas, que nos asiente un poco, nos ponga los pies sobre la tierra y volvamos a los orígenes, volvamos a lo que somos, a la posibilidad de entregarnos, a la posibilidad de estar, de colaborar y de sentir. Así que gracias nuevamente a todos los que han sido parte de esta recordación de las hermanas. Nosotros felices desde la municipalidad, como dijo Marcela recién,
tomar conciencia que la municipalidad representa a todos, más allá de quien está al frente hoy, y esa representatividad es la comunidad que vio de una forma muy feliz este trabajo de un año. Parece muy cercano el trabajo hoy, pero la verdad que lo hemos hecho con mucha alegría, porque también el servicio es eso, ¿no? Es alegría. Así que servir de alguna manera para recordar a las grandes servidoras que fueron Guillermina y María Jacob. Muchas gracias. Hermana Verónica, ¿nos quiere dejar algún mensaje para toda la comunidad, para la audiencia que hoy está presente? ¿Qué otra palabra más significativa que la palabra gracias? Gracias de corazón a toda la comunidad. Gracias. Gracias. Y tomando desde el título del libro, obra y entrega de las hermanas, me llamó mucho la atención, obra y entrega de las hermanas María, Javier y Guillermina. La obra tiene que ver con lo material, con las manos, y la entrega tiene que ver con el corazón. Y es verdad, ellas hicieron entrega de sus manos, entrega de su labor, entrega de su servicio en la obra, pero lo hicieron desde el corazón, desde donde podían, todo lo que podían, con el mayor amor posible. Y Horacio, entre los necrólogos que escribiste en el libro, también dice, más allá de la fe, fueron heroicas en su entrega humana. Ellas dejaron todo, fueron a servir, ayudar, curar, alentar, consolar a los hermanos que estaban enfermos y que muchos no podían hacerlo. Gracias, como dije antes, a toda la comunidad también de la ciudad de Totoras. Yo viví muy poquito en Totoras, viví 5 años, pero tengo en mi corazón muy grabadas los momentos que he vivido aquí. Agradezco de corazón a toda la comunidad también. Lo llevo conmigo, rezo por cada uno y les pido que sigan, les deseo que sigan así, compartiendo, ayudando, creciendo, como fue creciendo mucho desde hace años atrás la ciudad de Totoras. Y bueno, y pedirle a Dios que los siga bendiciendo, iluminando, acompañando, sosteniendo a cada uno y a la familia de cada uno. Y adelante siempre. Que Dios y María nos acompañen. Buenas tardes. Cuando uno se siente a gusto en un lugar, se siente con gente conocida, que lo ve recientemente o lo ve hace mucho tiempo, lo vuelve a ver ahora, uno dice que se siente en familia, ¿no? Y cuando yo veo a las hermanas, a las cuales hacía mucho que no veía, y recuerdo que en ese colegio conocí la espiritualidad franciscana, me sale decir espíritu de familia franciscana. Y en pro de ese espíritu de familia franciscana, una frase que a mí me marcó, y que la veo a la hermana y me la acuerdo ahora, que es decirle paz y bien a todos. Cuando Diego me dio el enorme privilegio de hacer la presentación de su obra y de presentarlo a él, lo primero que se me vino a la cabeza fue qué debe haber sentido Diego cuando se sentó por primera vez a escribir. Porque sentarse a escribir es empezar de cero, es saber a dónde quiero ir, pero no saber cómo voy a llegar, porque seguramente cuando uno escribe va descubriendo cosas o viendo cosas de otra manera distinta a la que quizás cuando empezó a pensar en esto. Diego Rafael Boco. Gracias. Gracias, hermano. Diego hizo estudios
de Tecnicatura en Hotelería en el 2003. El año pasado se recibió de profesor de Historia. Actualmente integra y preside la Comisión Municipal de Cultura. Es referente de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Es rotario. Formó parte de la Juventud Franciscana durante mucho tiempo y ahí fue donde lo conocí y ahí fue donde me di cuenta qué tipo de persona es Diego. Y creo que las hermanas, no sé si fue la hermana Verónica o la hermana Margarita o la hermana Margarita y la hermana Verónica, creo que no han elegido a mejor autor para hablar de lo que decía la hermana Verónica y lo que decía Horacio, de esta historia, de esta obra y de esta entrega. El libro, Diego me lo acercó hace una semana y realmente lo empecé a leer y lo terminé hace 3 días. Porque es muy interesante, es un libro ágil para leer. A mí me gusta leer libros ágiles. Yo creo que un buen escritor no es el que escribe complicado. Un buen escritor es el que escribe fácil para entender. Porque cuando uno quiere transmitir algo, no necesita palabras complicadas. Necesita hablar desde el corazón. Y Diego habló desde el corazón en base a la investigación enorme que hizo, que les va a permitir a todos ustedes situarse no solamente en Santa Teresa, noviembre de 1919, sino en la región donde la peste también azotó. Y va a haber datos muy interesantes que descubrió él investigando, datos muy interesantes que recabó la hermana Margarita hace 20 y tantos de años, hermana, que si no lo hubiese recabado la hermana Margarita se hubiesen perdido en el tiempo. Y ahí quiero citar una muy linda frase que escuché, que leí, perdón, que dice: todos fueron esas pequeñas piezas que de no haber sido registradas en su momento hubiesen desaparecido en la neblina del tiempo. ¿Viste, papá? Cada tanto. Y realmente me pareció muy interesante esa frase, porque recabar datos históricos nos permite esto, que una obra que inició la hermana Margarita hace 20 y tantos de años, que después Diego la retoma en base a la gran investigación, reitero, que hizo, y lo van a ver en el libro, los datos que hay de la región, de la provincia, del país, diarios, recortes periodísticos, informes oficiales. Uno permite esta obra que está acá, que es muy linda, se las aconsejo a todos, porque vale la pena leerla, porque van a entender la dimensión de lo que fue la peste. Porque a los que estamos en el colegio nos contaron siempre la historia de la peste, de las hermanas, pero cuando uno lee este libro y ve datos, y ve cifras, y ve desesperación, y ve preocupación, y ve desidia de parte del Estado, porque gente no es propiedad de nuestros dirigentes actuales, 100 años atrás era exactamente igual. Hay datos irrisorios que cuenta Diego sobre lo que tenían que hacer para que haya respuesta de parte del Estado a lo que se venía, cuestiones protocolares, si se mandó una carta o no se mandó una carta. Y yo me imagino al doctor Medina la desesperación que debe haber tenido cuando la respuesta era: no mandó la carta apropiada para que le manden los insumos necesarios. Al señor se le moría la gente. Y lo retrata de una manera tan simple que se lo van a terminar en muy poco tiempo, porque vale la pena. Y la otra cosa que me pareció interesante, Diego, y lo pasó ayer cuando fuiste al juzgado y hablaste con Nora, que eso me pareció muy interesante. Nora se acordaba del gallego del hospital. Nidia también se acuerda del gallego del hospital. Y eso es lo lindo que tiene cuando uno hace una investigación nuestra, porque conocemos un montón de cosas de San Martín, de Belgrano, de Chacho Peñalosa, pero que alguien se acuerde, y Diego lo retrata en su libro, no voy a contar quién es el gallego del hospital ni dónde sale, pero hay gente que se acuerda del gallego del hospital. Solamente aclarar que no es la misma época. No, totalmente, no, nada que ver, es mucho posterior, por eso. No, lo van a... ahora entendí, por favor. No, es posterior, pero eso me pareció interesante, que alguien, en base a escuchar que había un libro sobre las hermanas María Javier y Guillermina, se acuerda del gallego del hospital. Lo van a leer la historia y les va a llamar la atención. Y para terminar, algo que me pareció muy interesante con respecto a lo que escribió el doctor Medina cuando relató y dejó las crónicas de lo que había pasado. El doctor Medina era el director del hospital de aquella época, el Hospital San Martín. Después se decide correr de esa función, se van a enterar por qué se decide correr de esa función, y es discutible, digo, por qué se decide correr. Él hace una evaluación de por qué el doctor Medina se corre de la evaluación. Yo tengo otro un poquito distinta, pero después lo discutiremos, en base a leer tu libro,
de por qué el doctor Medina se corre. El doctor Medina, que era el director del hospital, en las crónicas dice esto: he aquí que surgen las dos predestinadas para el martirio y para la gloria, Sor María Javier y Sor Guillermina. Evoquémosla al lado del enfermo, veámosla inclinarse solícitas y dulces para calmar su ser o infundirles la esperanza y la fe cristiana. Y para terminar, para darle paso a quien realmente tiene que estar contando qué fue la aventura de escribir este libro, me gustó un párrafo de la hermana Olga Trevisanú, que está aquí, que para aquellos que no son del ámbito del colegio quizás no saben, la hermana Olga es ministra general de la congregación, ministra general a nivel mundial, ¿tá? Es una de las ministras generales de una congregación de hermanas religiosas de la Tercera Orden. El franciscanismo se divide en varias órdenes. Están los hermanos de la Primera Orden, que son los frailes, capuchinos menores y conventuales. Está la Segunda Orden, que son las hermanas clarisas, y otras hermanas más que ahora se me fue, Diego lo explica en el libro. La Tercera Orden, que son las hermanas terciarias, dentro de las cuales están las hermanas franciscanas misioneras de Nuestra Señora ahora, antes franciscanas de Calais. Y después está la Orden Franciscana Seglar, ¿sí? Que es la orden terciaria de los laicos que desean vivir en la espiritualidad franciscana. La hermana Olga es ministra general de la congregación a nivel mundial y está aquí con nosotros compartiendo este acto y el de mañana, por supuesto, que es el centenario. Y cuando leí las palabras de cierre de la hermana, me gustó mucho esto que dice: dos mujeres, 1919, dos mujeres. No hablamos ahora de la cuestión de la revalorización del lugar de la mujer. 1919, que siguiendo las huellas de Jesús, a la manera de Francisco de Asís, con una mirada puesta en la realidad que vivía la sociedad en ese momento, no dudaron en poner manos a la obra frente al llamado del médico que pedía ayuda. Estamos dispuestas, sabiendo los riesgos que corrían. Felicitaciones, Diego. Muy linda labor, muy lindo el libro. Y lo último que voy a decir es una frase de San Francisco de Asís, que a mí me gustó siempre, que dice: luchemos por alcanzar la serenidad y aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para poder distinguir unas de otras. Los dejo con Diego Rafael Boco, autor del libro María Javier y Guillermina, hermanas franciscanas de Calais, obra y entrega durante la epidemia de peste bubónica Santa Teresa y la región 1919. Diego va a hacer su presentación y las preguntas vienen después, ¿tá? Para que Diego pueda hablar tranquilo, lo que les quieran que le quede en el tintero lo que dice Diego, después vamos a hacer un ida y vuelta. La idea es que lo escuchemos al autor y después hacemos el ida y vuelta. Diego, ahora te toca a vos. Muchas gracias. Acta número 104, folio 107. En el pueblo de Santa Teresa, departamento de Iriondo, provincia de Santa Fe, a los 12 días del mes de noviembre de 1919, reunidos en su local, los miembros de la Comisión de Fomento, bajo la presidencia del titular, señor Ambrosio Pestoni, celebran sesión ordinaria acordando lo siguiente. Primero, lectura y aprobación del acta anterior. Segundo, no celebrar sesiones ordinarias mientras dure la peste reinante y sí extraordinarias en caso de suma urgencia. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 7 p.m. Firman Ambrosio Pestoni, presidente, Remigio Laiseca, tesorero, y Siriaco Ibarra, secretario. Un día como hoy, un 12 de noviembre, y el acto no se pactó buscando esta fecha, sino que fue casualidad total, en un horario similar a este, es decir, una hora antes, 100 años atrás, en Totoras, se producía esta reunión en el local de la Comisión de Fomento, que es donde hoy está la sede de bomberos, y las autoridades de ese año tomaban esta decisión en base a lo que era el escenario de lo que estaba sucediendo. Totoras estaba sumida bajo una epidemia de peste bubónica. En ese momento, María Javier y Guillermina estaban haciendo lo propio, ayudando, asistiendo a enfermos en el hospital, y eso es lo que nos convoca a charlar en el día de hoy,
y a nosotros desde un lugar, Germán, Marcela, las autoridades y los presentes, a quienes agradezco y les doy la bienvenida. Bueno, hoy a la mañana, cuando estaba en casa y pensaba cómo iba a ser el acto o cómo organizar lo que iba a decir, porque por lo general uno tiene que tener una línea de lo que va a tomar como un discurso para que los temas tengan cierta organización. Entonces, lo que se me ocurrió es pensar en hablar de los sucesos, en primer lugar, que las autoridades, las hermanas y los guías y Horacio, el intendente, en cierta forma ya hicieron un bosquejo. Después de eso, tocar el tema de cómo nace la idea del libro y, en tercer lugar, comentar quiénes intervinieron y cómo. Porque esto lo pienso como una construcción colectiva, más allá que en el libro aparezca el nombre mío como autor, digamos, es un proceso donde un montón de personas tuvieron que ver a partir de que me toca convocarlas y a partir de que la hermana Margarita empezó esta investigación, como decía Germán, los demás hace tiempo atrás. Pero bueno, no me voy a adelantar a eso. En primer lugar, los sucesos. Haciéndolo a grandes rasgos para dar la posibilidad que los detalles aparezcan con la lectura del libro. En 1919 aparece en la región, se presenta una segunda epidemia de peste bubónica. La primera azotó la región en 1913, esto viene desde principios del siglo XX, donde la región se enfrentaba a una gran cantidad de contratiempos que tenían que ver con la salud por el solo hecho de que la medicina todavía no estaba preparada y no tenía los avances que tenemos hoy en día para contrarrestar, ni tampoco estaban las políticas gubernamentales adecuadas. Hacía muy poco tiempo que el país se enteraba de lo que era la democracia, o sea que tampoco se le podía pedir demasiado en cuestiones políticas a nivel nacional. Los organismos que estaban a cargo de la salud también eran precarios, o sea, se encontraban con una situación precario desde el punto de vista actual, ¿no? O sea, siempre uno habla desde el lugar donde está parado. Desde hoy nos parece algo precario, en el momento era simplemente lo que había. Había voces muy críticas, como la de los periódicos, que a todo momento lo hacían notar y con cierto enojo, y eso es algo que me pareció interesante que quedara plasmado. En ese escenario totorense y de la región, el doctor Medina, que era el médico que estaba a cargo de la salud en el momento, en un hospital que todavía no había sido inaugurado, que había comenzado a construirse en 1910 y que tiene que habilitarse de urgencia porque la peste que estaba en la región llega a Totoras, llega a Santa Teresa en el nombre de ese momento. El médico se encuentra con una carencia enorme de personal para hacer frente a la situación de la forma que hubiese sido adecuada o que hubiese sido beneficiosa. Entonces tiene la inspiración, como dice él en sus memorias, en ese momento junto al presidente de la Comisión de Fomento, el señor Ambrosio Pestoni, de golpear las puertas del Colegio San José y solicitar ayuda. En ese momento la Madre Benigna, que era la superiora que estaba a cargo, hace la convocatoria y, de acuerdo a las crónicas, como figuran en las crónicas en los escritos del colegio, todas las hermanas dieron la respuesta. Es decir que ese sentido de servicio fue algo unívoco de todas. Se las elige a María Javier y Guillermina por una cuestión práctica. O sea, las hermanas estaban acostumbradas a los hospitales. Su labor principal, ya antes de llegar a la fundación de la Congregación Argentina en 1911, ya en sus lugares de orígenes, en España y Portugal, se dedicaban a esta actividad. Sabían a qué se enfrentaban. María Javier y Guillermina, cuando dan ese sí, esa palabra, el sí es un compromiso siempre. Cuando uno da el sí, se está comprometiendo a algo. Ellas sabían, supongo, con certeza, a lo que se enfrentaban, porque en la región había comunicación a través de los periódicos y se sabía que la gravedad en esta ocasión
era diferente a las distintas epidemias que ya habían surcado la región. Un día antes, como nos toca en esta reunión, 12 de noviembre, la Comisión de Fomento decidía esto, declarando de manera oficial el gobierno de Santa Teresa, a través de la Comisión de Fomento, decir que desde su lugar consideraban que la gravedad estaba en su pico máximo. Un día antes del fallecimiento de María Javier y Guillermina, quien hacía unos 20 o 23 días más o menos que estaban en el lazareto. Habían ingresado el 20 de octubre. Y mañana, 13 de noviembre, vamos a estar conmemorando esa entrega. Esos son los sucesos, esos son los hechos a grandes rasgos, digamos, haciendo un bosquejo general. Aparece la idea, como decía Horacio, de el papel. Soy un afortunado, estoy muy contento y muy agradecido. No me quiero adelantar a los agradecimientos, pero lo tengo que decir, de que esta circunstancia me haya tocado. Me haya tocado porque, es más, creo que antes de que se me convoque, cuando yo todavía era un estudiante de historia, yo me recibo el año pasado, es decir que soy nuevo en todo esto, las hermanas habían convocado a otras personas que por diferentes motivos, por no poder o etcétera, o por ahí no animarse a la empresa, decidieron dar un paso al costado. Entonces esta circunstancia que hoy me toca a mí, la valoro y la agradezco muchísimo. ¿Cómo nace la idea del libro? Bueno, la hermana Margarita me llama en el verano del 2015, en un momento que en lo personal estaba atravesando una instancia de bajón, como se dice, cuando uno no está en su buen momento, mis amigos lo saben y demás. Entonces opté por decir que sí, porque había algo a favor, que era el tiempo. Esto estaba planeado para un 2019, entonces dije sí, hay tiempo, supongo que para el 2019 voy a estar un poco mejor. Y entonces esto, cuando la hermana me da los papeles, todo el 2016 estuvo guardado, y a finales del 2016 lo retomo, lo arranco. Y volviendo a la idea de tiempo, me quiero acordar de una persona, un amigo que es Elías Tarquini, que no sé si está presente. Cada vez que hablo con él en la calle, él me dice lo mismo: el problema del ser humano es el tiempo. Por más que nos confundimos y creemos que es el recurso económico, el dinero, vivimos nublados con eso, pero el verdadero problema del ser humano es el tiempo, sobre todo cuando se queda sin él. Bien, esta idea de convertir en un libro la historia de María Javier y Guillermina, llevarla al papel, como decía Germán al principio, uno la toma, empieza, se sienta y no sabe hacia dónde va. Sinceramente ve que hay datos, por suerte hay datos, que ahora vamos a contar desde dónde surgen esos datos y cómo aparecen, pero es como un rompecabezas, aparecen datos que son piezas parecidas, pero el cuadro completo uno no lo tiene que armar. Ese cuadro completo en realidad no existe, no es que nos está esperando, sino que es una interpretación. Los datos son objetivos, están y aparecen, pero al que le toca escribir o al que le toca explicar o interpretar algo, lo va a hacer a su manera, con las herramientas que tiene, que le parecen adecuadas. Eso me lleva a ampliar el panorama, una frase que tomo del doctor Castellano, y que eso nos pueda dar el escenario donde estaba escrita, digamos, la labor de estas hermanas, y es justamente en la congregación de Calais, que nace a mediados del siglo XIX, como tal, se oficializa, pero tiene una raigambre mucho más antigua, que es la unión de otros conventos, y eso viene desde la Edad Media. Viene de la Edad Media y del movimiento justamente que lleva el nombre de su fundador, que es el de San Francisco de Asís, donde ahí la cuestión es atravesada por lo personal, como decía Germán, como recordaba, que no solamente recordó mi segundo nombre, sino también recordó que compartimos momentos en la Jufra, en la Juventud Franciscana, junto a la hermana Margarita. José Francisco de Asís es el fundador de esta orden y es el que impulsa toda esta cuestión, la creación de distintas casas, de distintos conventos, y de que este movimiento crezca en Europa, y con el paso del tiempo, con la llegada de los españoles a
América, también venga esa fe, ese movimiento, esa actividad. Eso fue el primer capítulo. En la segunda división, o en el segundo capítulo, me pareció apropiado contar un poco de lo de la peste, que como se venía dando en Santa Teresa, también se venía dando en la región. Hubo varias manifestaciones de la peste en la historia. Para resumirlo de manera simple, aparece en la antigüedad, aparece en la Edad Media, la conocida peste negra que se dio en Venecia, que diezmó a gran parte de la población europea, y en el siglo XIX, finales del siglo XIX, 1800 y pico, se empieza a dar en regiones de Asia, y en algún momento eso aparece en América, en el 1900, y se empieza a diseminar en países como Paraguay, Brasil, hasta que en algún momento llega a América y se convierte en un problema. Se convierte en un problema para las autoridades porque pasa a ser una cuestión endémica. Una cuestión endémica es algo, no quiero meterme en términos médicos que por ahí no manejo, pero cuando algo se instala en un lugar y permanece durante demasiado tiempo, se lo considera de esa manera. Las autoridades empiezan a luchar contra eso como pueden, y en algunos casos con ineficacia también, porque aparece la desidia. Ese es el marco de la situación histórica que encuentra a Santa Teresa en ese momento, y donde aparece la labor de María Javiera y Guillermina. Que eso nos lleva a la tercera división, al tercer capítulo del escrito, que es donde justamente se trabaja con la obra de ellas en el lazareto, en el hospital. El tema de los datos, que es lo que mencionaba al principio, es una suerte que esos datos existan, y la hermana Margarita tuvo mucho que ver en eso en la década del 90, cuando se encarga de hacer entrevistas a personas de avanzada edad, que hoy ya no las tenemos entre nosotros, pero que la hermana pudo en esas entrevistas recabar, juntar los testimonios de personas que de manera directa o indirecta tuvieron alguna relación, ya sea con las hermanas María Javiera y Guillermina o con lo que sucedía en ese momento. Ese es un dato fundamental. El resto de los datos fue accesible, por más que yo en el momento haya tenido una mirada pesimista, pensé que no iba a encontrar, sin embargo fue al revés, y eso fue una suerte. Hubo recortes periodísticos, hubo otras labores en las distintas poblaciones donde se registraron anécdotas, que esa es justamente la parte más rica de una historia, el detalle. Y bueno, acá en Totoras hizo lo propio mucha gente, que es el piso en el cual yo me sustento para hacer esto. Siempre uno continúa o intenta continuar, en este caso en un escrito, pero me imagino que en la música o en toda expresión humana, uno toma algo que algo hizo antes y lo continúa, o se inspira o aprende. En ese caso, bueno, Totoras es prolífica. Tenemos a Ennio Ricota con su gran producción de historia totorense, el grado de detalle que él tiene en lo que él recuerda y en lo que él convoca para suministrarse de datos. Carlitos Drueta, que en su obra plasmó muchísimo de los orígenes de Totoras, y es un enorme trabajo el que hizo, y los autores Galetti Pérez, Ana María Galetti y Alberto Pérez, que en sus 3 tomos nos dan ese piso sólido sobre el cual uno se puede parar con total seguridad para continuar. Ellos en su medida, en diferente medida y de diferentes ángulos, trabajaron este tema, lo cual facilita muchísimo que la labor no sea desde cero. Vuelvo a los datos de la hermana Margarita. Esa fue una parte central en el trabajo, porque si esos datos no estaban, no tendríamos testimonio, no conoceríamos detalles puntuales y tendríamos que hablar de generalizaciones, es decir, hablar desde lo general, suponer y expresarnos de esa manera sin entrar en los detalles. Bueno, esa sería básicamente la estructura del libro. Y para finalizar, quería mencionar a algunas de las personas que intervinieron aportando datos, además de lo que recabó la hermana Margarita. Probablemente me olvide de mucha gente, pero bueno, tengo una hoja con los agradecimientos que va al final, entonces ahí voy a poder hacer justicia
esas omisiones si es que se producen. Quiero agradecerle al colegio porque en esta búsqueda de datos la biblioteca fue fundamental, hay muchos registros fotográficos y Mari por Domingo en ese sentido me prestó su colaboración cada vez que lo necesité. Entonces, cuando agradezco al colegio, le agradezco a las hermanas. Bueno, fue una base fundamental, que no todo pasa por lo escrito, sino por las imágenes que nos ayudan a comprender de manera más cercana, y yo pienso que en un escrito son fundamental, porque encontrarse con papel y tinta nos puede resultar aburrido, por lo menos a mí me pasa. Siempre una imagen que tenga relación, por supuesto, no poner una imagen porque sí, nos va a facilitar ese entendimiento. A la hermana Olga, cuando nos encontramos en mayo del año pasado en la casa de la congregación en Rosario, junto a la hermana Margarita, no tuvieron problema en facilitar los datos en los registros que la congregación viene haciendo desde 1911. Inmediatamente ese mismo día se escanearon y me las pude llevar, cosa que no todas las instituciones a veces tienen ese compromiso de accesibilidad a un dato. O sea, el celo sobre los datos a veces existe, aunque no parezca. Y se los agradezco, hermana, esa posibilidad. El museo es un pilar fundamental en toda esta movida cultural. No quiero ser autorreferencial y hablar solamente en este caso, sino en todo sentido, con esta recopilación de datos, con esta clasificación constante que viene trabajando, tanto en los escritos, en la fotografía y en los objetos, en la interacción que hoy ofrece el museo, esa mirada moderna que tiene el museo, que se distancia un poco de lo solemne que tenía décadas atrás, donde uno veía algo a través de una vitrina y no lo tocaba. Hoy aparece mucho la interacción, en una clara mirada que tiene que ver con el aprendizaje y con lo educativo, y, o sea, esa apertura a la que me refiero, tuve la suerte de disfrutarla, digamos, y trabajar con Patricia, con Laura, con Lorena y con Verónica, cuando se encargaron de buscarme fotografías. O sea, hubo mucha gente que hizo cosas, entonces me doy cuenta que a mí lo único que me tocó fue juntar esos datos, gracias a la convocatoria de las hermanas, y interpretarlas de alguna forma. Hubo mucha gente que trabajó y hizo mucho. Más allá de que, como decía, aparezca mi nombre, hay una labor atrás que no fue mía, fue de otros. Las distintas bibliotecas, quiero agradecer a la biblioteca local, Sarmiento, y a las distintas bibliotecas que después las voy a nombrar, de distintas regiones, que de la misma manera tuvieron esa deferencia de brindar el dato de manera inmediata cuando lo solicité, gracias a las bondades modernas. En algunos casos tuve que llegarme, como en San Genaro, Coronda, un poco porque yo quise también, o sea, me pareció propio acercarme y por ahí revisar, constatar personalmente, y en algunos casos con las bondades de un teléfono celular y hoy un WhatsApp, nos podemos mandar fotografías, acceder a la lectura sin necesidad de visitarnos. Eso está bueno decirlo. Y a Ennio Ricota, que ya lo nombré también, en cuanto a soporte de datos, cuando estuvimos charlando sobre los ferrocarriles, por ejemplo, nombro este caso y me gustaría explicarlo porque, para que no quede desconectado. El tema de la peste bubónica en aquel momento estaba muy relacionada a las pulgas que estaban en los roedores. Esos roedores tenían que ver con el cereal almacenado, y ese cereal almacenado se movía a través de los ferrocarriles. Muchos autores que trabajaron en el tema de la peste coinciden en decir que el ferrocarril era el vehículo por el cual viajaban muchas de las epidemias. Y para finalizar esto, bueno, quiero agradecer, lo voy a hacer de nuevo en un ratito, y rescatar lo que es la función de la historia. La historia, al igual que otras disciplinas humanas como la religión, la filosofía, el arte y muchas otras, tienen una función social. No tienen una función egoísta, sino que es un pensamiento hacia el otro, y esa función social es hacer a la comunidad en la que uno vive o al otro que está cerca un poco mejor en lo que pueda. Supuestamente de la historia debemos aprender.
supuestamente es la palabra más importante, porque lamentablemente somos hijos del rigor en un montón de cosas y repetimos errores, en vez de reproducir los aciertos. O sea, no quiero ser del todo pesimista en el comentario, pero bueno, la realidad hoy por hoy nos muestra eso. No nos muestra tanto la otra cara del aprendizaje, que también está, pero bueno, esa es un poco la evaluación de la historia. La historia tiene una función social y en ese sentido soy un agradecido que se me haya convocado para hacer esta interpretación de lo que hicieron María Javiera y Guillermina, que son las personas principales de esta historia, que como dije antes, no quiero ser repetitivo, ellas sabían a dónde iban. Cuando hacen su entrega para la labor en el lazareto, de trabajar con los enfermos de peste, ellas sabían que la gravedad era distinta a las demás situaciones previas de epidemias y que estaban entregando su vida, que probablemente no iban a salir con vida de ese lugar, y ofrecieron con amor la vida por los demás. Así que, bueno, les agradezco muchísimo y agradecido, contento. Después de haberlo escuchado a Diego, la instancia de apertura de preguntas o de consultas para que quizás Diego pueda ampliar algo más o que alguien se haga alguna duda de lo que dijo. Sabe que vas a tener el libro, yo pensé que iba a comprar todo el libro, nadie lo iba a comprar, Diego, pero bueno, fue bueno que en algún momento frenaste. Pero si podés contar brevemente la manifestación de la peste bubónica en una persona, porque uno piensa que las hermanas fueron al lazareto y encontraron cuál era la situación de la persona cuando la peste bubónica ya había atacado, como vos lo mencionás en el libro, por qué bubónica, de dónde viene, y bueno, eso si se lo puedes contar sería interesante para que se dé una idea de que no era una gripe nada más allá de la cuestión mortal, sino la forma en que se exteriorizaba en el cuerpo de la persona. Cuando la persona era atacada por esta peste, en primer lugar se daban signos que eran generalistas, digamos, no se podían interpretar como algo puntual, porque aparecía la fiebre, aparecían mareos, sudor, todos signos que en general no indicaban una dolencia determinada, hasta que aparecían los bubones, que era cuando un ganglio se inflamaba a través de lo que era la contaminación de la peste en el cuerpo, que tenía varias manifestaciones. Una era la septémica, cuando se iba a la sangre, que era la variante mortal en su mayor expresión. La neumónica, que era la peste neumónica, era cuando llegaba a los pulmones, que eso se contagiaba a través del aire, ¿no? O sea, a través de la saliva y de los fluidos, digamos, las gotículas, digamos, del habla, por ejemplo. Y la bubónica propiamente dicha, que era controlable en tanto se tuviera acceso a la medicación. O sea que había un tiempo, digamos, pero claro, como se presentaba la situación en la época, ese remedio no estaba al alcance de la sociedad, como por ejemplo podemos pensarlo hoy por hoy, de llegar a una farmacia y comprar, o que una receta médica nos dé un acceso inmediato, sino que había que hacer un trámite que llevaba tiempo, era engorroso, ponía de manifiesto de que las autoridades sanitarias no estaban a la altura de las circunstancias en cuanto al suministro de esa vacuna, que encima era una vacuna que estaba en estado experimental. El año anterior, 2 años antes a esta peste de 1919 y 1917, algunas instituciones como el Círculo Médico de Rosario publicaban algunos de esos avances que seguían siendo experimentales. Cuando la peste llega a los pueblos vecinos, algunos valientes se animaban a esa vacuna, y cuando las hermanas ingresan al lazareto también lo hacen, acceden a esa vacuna, pero bueno,
ese experimento estaba en una fase muy precaria y no alcanzaba ni en cantidad ni en eficacia a contrarrestar lo que era una epidemia y los efectos que generaba, que era la mortandad de muchas personas en un periodo corto de tiempo. En las crónicas del colegio consta que después de la muerte de María Javier y Guillermina no se producen más contagios. No se producen más contagios. De los enfermos, algunos fallecen y otros recobran la salud paulatinamente. Ese es el dato. El tratamiento que yo le doy en el escrito es parándome desde la óptica histórica. Es decir, que lo trato como una tradición, entonces lo aclaro de esa manera. Según la tradición local, y ahí viene esta afirmación. A veces los datos son insuficientes, a veces pueden ser concluyentes y no dejan lugar a dudas, y a veces los datos son insuficientes. Entonces uno tiene que tratarlo desde la suposición y comentarlo de esa manera, es decir, desde el dato objetivo. Después en una charla yo puedo dar mi postura, por supuesto, ahí vamos a lo subjetivo, ¿no? Pero en este sentido, y es algo que consensuamos con las hermanas desde el vamos prácticamente, que el tratamiento, si bien esta es una cuestión histórica y religiosa, la labor la tomo desde una óptica puramente histórica, es decir, basándome en los datos.